Pues mira, era como una especie de campo y había como una especie de concreto que sobresalía, o sea, todo era mucha vegetación, mucho pasto, pero había en el centro como una especie de cosa rara y yo era como una especie de investigador, iba con un grupo, éramos como 6 personas en total, porque había una luz verde que emanaba como de ese cilindro casi que estaba ahí. Y el cilindro había como una forma, o sea, salía como una especie de luz verde con forma de cerebro y que estaba como emergiendo, ¿no? Porque había como una especie de tapa o algo que se había caído y entonces salía esta cosa. Y bueno, nosotros como que nos metíamos, o sea, como que tocábamos el cilindro y nos transportábamos al pasado, a la época de los dinosaurios. Entonces nosotros llegábamos y recorríamos el lugar y al inicio, o sea, estábamos como en una especie de cueva y habían varios huevitos de dinosaurio, pero los huevitos eran como medio cristalizados, no sé, parecían como de goma, o sea, por la textura, el color. Y nosotros nos íbamos a seguir explorando porque decíamos dónde está el cilindro, como si el cilindro hubiera existido hace millones de años, ¿no? Pero bueno, el punto es que estábamos buscando ese mismo cilindro para teletransportarnos al futuro. Y llegamos y había un espinosaurio dormido y habían otros dinosaurios por ahí y de repente nosotros veíamos una cosa que parecían unas gradas, pero gigantes, ¿no? Como unas gradas de un estadio de fútbol, pero solo una tribuna. Y despertábamos al bicho ese y se comía a los otros dinosaurios, habían otros ahí y decía como que el truco de los espinosaurios que eran muy inteligentes, decía un compañero del equipo, era que hacía que los otros animales como que se mataran entre ellos y se dejaran servidos para él. Y en efecto, el bicho los acorralaba y habían dos dinosaurios que se empujaban entre sí mismos tratando de escapar. O sea, como que el espinosaurio se movía de forma que uno escapara y se chocara con el otro, haciendo que los dos al final como que se lastimaran y quedaran ahí débiles y el otro aprovechaba y ¡pac! Se los comía. Y nosotros no haga ruido, no haga ruido, cuando el bicho nos ve y resulta que hablaba y era relocuente, o sea, era súper inspirador, o sea, no sé cómo decirlo. Era, era muy, muy profesional para hablar, muy poeta. Y nos decía que, esa era mi alarma, es que acabo de despertar, nos decía que no nos iba a dejar ir, que teníamos que hacer una serie de tratos y condiciones para que él no se pudiera, o sea, porque decía, ustedes son del futuro, o sea, el bicho se lo pillaba y todo. Y decía, bueno, pero si ustedes viven en el futuro, eso quiere decir que mi raza murió. Porque si mi raza gobernara, ustedes no tendrían la libertad de hacer eso. Nos decía algo así. Nosotros no, ¿por qué? Entonces el man nos encerraba en la cueva, o sea, él evitaba toda salida. Y decía que teníamos que construir algo para él, para que él se pudiera transportar al futuro. Entonces era una paradoja porque nosotros terminábamos creando el cilindro, que era una máquina del tiempo, para que el dinosaurio fuera al futuro y nosotros moríamos. Entonces de repente el sueño se vuelve a transportar a ese pasto y hay una china que se acercó pero logró ver la visión, o sea, ver todo lo que pasó y ver que yo morí, probablemente estando allá creando esa máquina del tiempo, pues porque nunca habíamos vuelto al futuro ni nada. Entonces la vieja busca por ahí alrededor sí, del paisaje ese, del pasto ese, y logra encontrar la tapa. Y ve que el cerebro verde es la conciencia del dinosaurio que está emergiendo y que está a punto de materializarse. Entonces la vieja coge la tapa y ¡pum! Lo aplasta y cierra eso duro y lo sella. Y ahí acaba el sueño.